Dios bendiga a todos los que están viendo por medio del internet, mis hermanos, ¿verdad? De parte de la iglesia Amor Fraternal, ¿verdad? Que es igual que Filadelfia, Amor entre Hermanos, ¿verdad? Reciban bendiciones de parte de la iglesia y sobre todo pues la bendición va apoyada por Dios, por lo tanto es la bendición de Dios, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre el libro de Lucas, capítulo 19, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo sabemos que era un hombre corto de estatura, ¿verdad? Jefe de los publicanos, recaudador de impuestos, ¿verdad? En aquel tiempo, pues él estaba en aquel, por decir, en aquel pueblo, en aquel país, como le quieras llamar, Jericó, ¿verdad? Recaudaba impuestos y pues en aquel tiempo todo el recaudador de impuestos, pues nadie lo quería, ¿verdad? Nadie lo quería. Yo sé que aún en estos tiempos nadie le gusta pagar taxis, ¿verdad? Pero la Biblia nos demanda y nos dice que al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, por lo tanto hay que cumplir con César y sobre todo cumplir con Dios. Pero en aquel tiempo a los republicanos pues no los querían, nomás no los querían. Y Zaqueo era uno de los que no los querían, porque en aquel tiempo pues la mayoría lo que hacía que recaudaba impuestos, pero también se les conocía como gente que le gustaba pues cobrar de más, robar, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, ya están ahí en el capítulo 19 de Lucas. Amén. Pero antes de Lucas nos vamos a ir a Apocalipsis. Váyanse a Apocalipsis y olvídense de Lucas por lo pronto. Al último libro de la Biblia. Váyanse al último libro. ¿Sí oyen bien, verdad? ¿Se oyen, amigos? Amén. Y váyanse a Apocalipsis capítulo 3. Y cuando estén ahí, quiero oír su linda voz que diga amén. Amén. Eso. Y en Apocalipsis van a ver Apocalipsis, van a ir a Apocalipsis 20, perdón, Apocalipsis 3, versículo 20 al 22, y están ahí. Y dice así, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dices, he ahí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está hablando aquí? Como son letras rojas, ¿verdad? Se nos ha enseñado que todo lo que habla en rojo en la Biblia es Jesús, ¿verdad? Pero también, si no estuviera Biblias que no tienen las letras rojas, pero tú ya tienes que saber el Evangelio y saber quién está hablando y quién está callando, ¿verdad? Pero aquí sabemos que es Jesús el que está hablando y Jesús está clamando y está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea que Jesús es un caballero. Llega a la puerta y llama. O sea, él pide permiso para entrar. No nomás llega y se mete porque dice, yo te hice a ti. Yo te hice a ti. Yo puedo entrar cuando yo quiera y salir. Yo te hice. Yo hago lo que quiera. No. Él es un caballero. Pero resulta que muchos padres de familia tenemos una mala costumbre, ¿verdad? De que en veces nos entremetemos, ¿verdad? En veces nos entremetemos donde no nos tenemos que entremeter. Ejemplo, si tu hijo ya tiene 20 años de edad y vive en tu casa, tú vas a tocar la puerta de tu hijo y decirle, hijo, ¿puedo entrar? Porque él está en su privacidad como persona adulta. Tú tienes que tocarle y mostrarle a tu hijo que tú te has educado, porque eres un caballero, y decir, mi hijo, ¿puedo entrar? Ya tu hijo te va a decir, espera un poco, papá, ya te abro la puerta. El hijo debe estar educado, levantarse y abrir la puerta a su papá para que su papá pase, y al pasar, su hijo tiene que ser amable con su padre también, así como su padre lo respetó para entrar, ¿verdad? El hijo tiene que tener también, ¿verdad?, ese respeto a su papá, abrir la puerta diciéndote, papá, ¿qué puedo servirte, papá?
Pero resulta que en estos tiempos, aún, estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, estoy hablando de la gente que conoce a Dios. Hay hermanos que son líderes en las iglesias, o son pastores, son evangelistas, y no tienen esa educación con sus hijos. Que están sus hijos con un amigo platicando en su cuarto, por decir, su papá llega y abre la puerta, ¿qué estás haciendo? El hijo lo único que hace, que está viendo errores en su padre y no quieren ir a la iglesia. Porque dice, no, mi papá no me respeta. Pero qué bonito es que el papá llega y toca, que aunque él tenga la autoridad con su hijo, tenga respeto a su hijo y su hijo a su padre. Pues Jesús nos pone la muestra que Él, siendo nuestro Padre, nuestro Hacedor, y quiero que sepan que es 2 veces Padre. Es el Padre que nos hizo y es el Padre que nos reconquistó cuando el diablo nos tomó en el pecado original de Adán y Eva. Pues Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero miremos la gramática aquí. Miremos la gramática. Al decir la gramática, que pongamos, estoy diciendo que pongamos énfasis en las comas y en la puntuación. Porque fíjense lo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero fíjense lo que dice, ya poniendo atención a la gramática, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, como que hay un silencio. Y dice, si alguno oye mi voz y ya abre la puerta, coma, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En pocas palabras, si él viene a tocar a tu corazón, él viene a tocar a tu corazón y tú decides no abrirle las puertas de tu corazón a Jesús, Él no se enoja contigo, porque Él te ama. Se retira, porque es un caballero. Él se retira. Muchos padres de familia, cuando van y le tocan a sus hijos la puerta, y el hijo no abre rápido, ¿qué estás haciendo? Están pensando mal de su hijo. Ya lo están maldiciendo. Ya están pensando que su hijo o su hija están haciendo algo mal. ¿Tú qué sabes, oh papá? ¿Tú qué sabes, oh mamá? Si tu hijo está encerrado en ayuno y en oración delante del Señor, y tú vas a perturbar nada más, ¿tú qué sabes? Si la Biblia nos demanda que cuando ayunemos no le digamos a nadie, que cuando estemos orando cierra la puerta de tu cuarto, si no dice eso, dice de tu habitación, que es lo mismo, o de tu aposento. Se cierra la puerta, dice, y ahí en secreto habla con tu Padre. O sea que tenemos que tener mucho cuidado para no perturbar a nuestros hijos. Tenemos que ser sagaces y sabios para arrimarnos a ellos y para hablarles. Porque Jesús ha sido sagaz y sabio para arrimarse a nosotros. En este versículo lo miramos, que viene con autoridad. Si viene con autoridad, pero al mismo tiempo viene con humildad. Donde digo viene con autoridad, porque Jesús viene con el atrevimiento a tocar. Eso quiere decir que como Padre tiene autoridad a tocar en tu corazón. Por lo tanto, tú como papá tienes la autoridad en tu casa de tocarle la puerta a tu hijo. Tu hijo no te puede a ti reclamar y decirte, bueno, ¿por qué tienes que tocar mi puerta? ¿Por qué tienes que venir a molestarme? Ten cuidado, hijo. Ten cuidado, hija. Tu papá tiene la autoridad de tocar en tu puerta porque te ama y no sabe si estás pasando por algo, no sabe qué estás haciendo, ¿verdad? Él viene con esa autoridad, pero también viene con ese amor y con ese respeto. Tu papá terrenal. Con ti más nuestro Padre Celestial, que dice aquí bien claro que aquí yo estoy a la puerta, está avisando, estoy aquí. ¿Cuándo vas a abrir? Pero cuando Él ve que no le abren, se retira. Se retira
pero no se retira con un enojo, sino que se retira más bien con tristeza, porque fue rechazado por sus hijos. Por eso es que dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, le entraré a él y cenaré conmigo, y él conmigo. Lo tengo que repetir porque lo estamos desgajando, no lo estamos leyendo por leer. Leímos que dice aquí: yo estoy a la puerta. ¿Qué quiere decir? Que tiene autoridad de llamar. Dice: y llamo. ¿Qué quiere decir? Está llamando, te está llamando. Y ya dice: si alguno oye mi voz, quiere decir que no nomás toca, sino que toca y habla. Y habla. Y él, donde habla, es donde empieza a decir: hijo, ¿estás bien? Hello, hijo, ¿qué estás haciendo? Cuando viene Jesús, viene y llama. Pero él dice: si alguno oye mi voz. ¿Por qué? Porque muchos dicen: no, yo sí leo la Biblia, pero no oyes la voz que está en la Biblia de Dios. ¿Por qué? Porque no le estamos obedeciendo a Dios. El mismo Dios dice en su propia palabra, dice: me llamáis Señor, 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 y no me obedeces. Está diciendo: bueno, ¿cómo está eso? Que soy tu Señor, pero no me obedeces. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Pues aquí está diciendo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que si tú le abres las puertas de tu corazón a Jesús, él no nomás va a entrar a tu corazón por entrar. Donde dice cenaré con él y él conmigo, quiere decir que está hablando bien en serio, que te quiere ver. Y donde dice que quiere cenar, dice: y cenaré con él y él conmigo, quiere decir que quiere platicar contigo. Si a Vicente le habla a su hijo y le dice: papá, quiero hablar contigo, te invito a cenar. O al revés, viceversa. Que Vicente le hable a su hijo. ¿Cómo se llama tu hijo, Vicente? Vicente. Le habla a su hijo Vicente Junior y le dice: hijo, prepárate porque se no a la iglesia. Quiero hablar contigo, mi hijo. ¿Puedes? El hijo dice: sí puedo, papá. Ok, te invito a cenar. Está bien, papá, pero ¿quieres que me lleve a mi esposa o quieres que yo vaya yo solo? Mi hijo, quiero hablar contigo, quiero que vayas tú solito, mi hijo. Después te invito a ti, a tu esposa y a tus hijos. Pues van. Entonces el hijo ya sabe que Vicente no nomás quiere cenar, quiere platicar con él. Pues así Dios quiere tener una relación verbal contigo y conmigo. A Dios le gusta hablar. Y eso lo miramos, mis hermanos, desde el Génesis. Cuando Él formó al hombre y a la mujer, ¿qué hizo el Señor? Empezó a hablar con Adán. Empezó a hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando el Señor se retira, pero le deja ciertos estatutos o ciertas leyes a Adán, ¿verdad? Adán, ¿por qué creen que cayó? Adán y Eva cayeron porque dejaron de hablar con Dios. Por eso cayeron. Porque si ellos habían estado en mutua comunicación con Dios, Satanás no haya tenido tiempo. No haya tenido tiempo. Satanás no ha tenido oportunidad de tumbar a Eva y a Adán. Así que no hagamos el mismo error de Adán y Eva. Entre semana, cuando nosotros no vengamos a la iglesia, lo que tenemos que hacer nosotros es hablar y no dejar de hablar con Dios. Y por eso dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una mujer. Entonces el hombre puede hablar con su mujer y luego se pueden poner de acuerdo y hablar con Dios. Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo y hablamos con Dios en pareja, nosotros tendemos, mis hermanos, a que llegue la serpiente y toque a la mujer o al hombre y le digan: con que quieres estar leyendo la Biblia nada más.
Sí, porque en la palabra de Dios dice que lo hagamos. No, no es cierto. Si tú no la lees no va a pasar nada. El diablo siempre se va a entremeter cuando él mire una pausa en ti. Una pausa que te retire del Señor. Una pausa que se retire de Dios. ¿Qué quiere decir una pausa en este caso? Quiere decir un tiempo. Un tiempo en que tú te retires de Dios. El tiempo puede ser cuando tú estés solo. Y en vez de que tú te estés pensando en lo celestial, te empiezas a pensar en el pasado, o piensas a pensar cosas que no debes, y ahí entra Satanás. Y le abre las puertas a la persona equivocada. Si alguien viene ahorita y toca la puerta, y miro que es un maleante, yo no le voy a abrir las puertas en mi casa a ese maleante. Voy a llamar a la policía y que se lo lleve. Pues lo mismo en lo espiritual. Si tú estás hablando con Dios y dejas de hablar con Dios, llega un agente de Satanás a hablar contigo. ¿A quién vas a llamar? Vas a llamar a la policía espiritual. O sea, vas a llamar a los ángeles de Dios. El Señor va a mandar a Miguel Arcángel y va a correr esos demonios, y tú vas a estar a salvo. Así que tú tienes que estar bien preparado para saber quién está tocando las puertas de tu corazón. Hay veces que vienen pensamientos en la soledad inmundos. Pensamientos inmundos que vienen a nosotros y tanto toque, hasta que te empadas y le abres la puerta al mal pensamiento. Y al abrir la puerta al mal pensamiento, lo alimentas y lo engordas y lo das a luz. Y al darlo luz es porque ya tornaste y la pecaste. Pero no estás perdido. Puedes tú buscar al Señor, gritarle como atalaya y decirle: Señor, sálvame. El Señor viene y te salva. Pero acuérdate que antes de eso ya vino y tocó tu corazón. Sin embargo, Él no te va a decir: no, tú no me abriste, yo no voy a ir. Él viene. Porque en su palabra dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Sí no dice eso? ¿Qué quiere decir? Que si tú lo buscas, Él jamás te va a rechazar. Porque Él no es un Dios que se goce en hacerle mal a sus hijos. Se goza corregirnos, pero no se goza que nos pase nada mal, porque nos ama. Nos ama tanto que fue capaz de morir en una cruz y derramar su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero desgajando este versículo, voy aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos han cenado con Dios? O sea, ¿cuántos han hablado con Él? Todos hemos hablado con Él. Y cuando hablas con Él y terminas de hablar, quedas liviano. Ya te confesaste con el sacerdote, que es Él. Yo le confieso a Jesús mis pecados y le digo: ¿sabes qué, Señor? Hice esto, dije esto, pensé esto, perdóname. Y el Señor me perdona. Y eso es lo que hace, que hace que un cristiano esté en santidad. ¿Por qué? Por el perdón del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué quiere decir? Que después que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, vienen las pruebas. Vienen las pruebas, mis hermanos, porque viene el enemigo a atacarte, ¿verdad? Pero si tú vences todo eso, ¿verdad?, tú te vas a sentar con el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando a su pueblo. Muchos dicen: pero le está hablando a los judíos. ¿Por qué no? También a nosotros, los gentiles, nos está hablando. Donde dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir que Dios nos habla por su palabra en este tiempo, por su palabra,
revelada, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que yo les puedo explicar estas cosas? ¿Cómo es que yo les puedo predicar esto? No les puedo explicar yo esto por mi intelecto o mi inteligencia humana, sino que lo puedo explicar porque Dios me está dando palabra por medio de su Santo Espíritu para que yo les pueda explicar y desgajar estos versículos. Cuando ustedes aceptaron a Cristo en su corazón hace años, vino Jesús y tocó a su puerta. Yo recuerdo que Jesús vino a tocar a mi puerta muchas veces, porque nunca le abría. Siempre decía que no. Me acuerdo que llegaban evangélicos y yo decía que no. Yo no quería. Pero yo, la verdad, era malo. ¿Y saben en qué aspecto digo que era malo? Porque yo no nomás les decía que no, yo los maltrataba a los evangélicos. Recuerdo que andaba entre la multitud y se me arribaba un evangélico y me decía, esto y el otro, y mira que el Señor te ama. Yo les decía cosas feas, quítate por allá, y malas cosas. Me acuerdo que uno me dijo, te vas a ir al infierno porque no sé caso. Ya, estás loco, vete a la fregada. Y así pasaron los años. Me encontraba la luz y me hablaban y yo no quería saber nada. Yo no quería abrir la puerta a Jesús. Hasta que hubo un día, mis hermanos, que vino y tocó otro. Vino y tocó la puerta de mi corazón otro llamado Satanás. ¿Sí? Sépanse que yo, mis hermanos, invoqué a Satanás a las 12 de la noche. Les estoy hablando cuando yo no conocía a Jesús, cuando yo tenía de edad 21 años. Lo invoqué a Satanás en una casa a solas y vino. Vino Satanás. Ahora, ¿por qué lo invoqué? Porque él vino antes de eso, vino y tocó primero. Vino y tocó. Y yo le hice caso y ahí voy. A verme con él en una casa abandonada. Y de ahí, mis hermanos, mi vida ya era horrible. Porque ya Satanás no me quería soltar. Yo ya miraba a los muertos que se aparecían. Y yo pensaba que era gente muerta, cuando en realidad eran demonios que me visitaban. Por abrirle la puerta al diablo. Hasta que un día, mis hermanos, vino el Señor y tocó mi corazón de nuevo. Y esa vez pude abrir la puerta. Cené con Él. ¿Y saben qué? Sigo invitando a mi Señor. Sigo cenando con Él. Sigo comiendo con Él. Y ahora he aprendido que después de la cena nos aventamos un postre. Me postro de rodillas delante de mi Señor y le adoro. Ese es el postre del cristiano. Acuérdate, postrarte delante de Él es el postre para el espíritu humano, para adorar a nuestro Dios. Y donde dice en el 22, como dijimos, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Quiere decir aquí, Dios nos está diciendo que el que tiene oído está diciendo que aquel que tiene entendimiento espiritual, que oiga, porque va a entender. Como tienes entendimiento espiritual, vas a entender lo que el Espíritu Santo quiere depositar en ti. Como ahorita el Espíritu Santo está depositando. Está depositando en ti palabra. Y Él espera que tú correspondas. Entonces, el Espíritu de Dios nos empezó a hablar desde el tiempo del Génesis. ¿Cuántos sabían eso? Cuando Dios estaba formando la faz de la tierra, fíjense, no nomás estaba formando la tierra como muchos piensan. Muchos piensan que Dios estaba formando la tierra nada más y ya. No. El Génesis, mis hermanos, es demasiado profundo. Vamos a Génesis 1. Génesis es demasiado profundo, mis hermanos. No es como muchos piensan que Dios nomás está trazando el círculo de la tierra. No. Fíjense. Vayan a Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿Qué crió Dios? El cielo y la tierra, dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba terminada. Si yo, mis hermanos, empiezo a hacer algo, mientras que no esté terminado, todavía no se va a ver desordenado. Ahora, Dios es un Dios de orden, pero aquí está confirmando que estaba desordenado porque todavía no estaba terminado. Entonces dice, desde el principio que dio los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, fíjense cómo se para, acuérdense de la gramática, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las ¿qué? Aguas. Ahora, el cuerpo humano, ¿cuántas partes tiene de agua su cuerpo? ¿Quién me puede decir? La tercera parte, ¿verdad? Somos más agua, ¿verdad? 3 partes. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que el Espíritu de Dios se movía ya entre su pueblo. El Espíritu de Dios ya se preparaba para estar entre nosotros. ¿Cuántos saben eso? Por eso es que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos anhela, porque desde un principio Él estaba entre nosotros. Desde un principio Él nos anhela. Y dicen, bueno, ¿dónde estábamos nosotros? Pues entre las aguas. ¿De dónde crees que salió todo? ¿Por qué persiste todo? Por las aguas. Claro que por el poder de Dios, Dios hizo las aguas. Un científico, mis hermanos, no puede hacer nada si no hay tierra y si no hay agua. Si no hay agua y si no hay tierra, ¿qué puede hacer? Nada. Dice una anécdota que se juntaron varios, mis hermanos, varios científicos. Y dice, no, pues, le dice un científico a otro, ¿sabes qué? Pues nosotros ya podemos hacer gente. Ya podemos clonarla, ya podemos ser un humano. Hay que demostrarle a Dios que no lo necesitamos. Dios, no te necesitamos, porque nosotros ya podemos hacer seres humanos. Y le dice un científico, ya tienes que necesitamos. Traemos un montón de tierra y traemos una cubeta de agua. Y tú tráeme esto y esto y esto. Y le hace a Dios, pero no usen mi tierra ni mi agua, a ver si pueden hacerlo. Los científicos, no podemos, necesitamos tu agua y tu tierra. No, ustedes dicen que pueden hacer un ser humano, que no me necesitan. No usen mi tierra ni usen mi agua. No pudieron. ¿Sí me entiendes? Hay mucha gente piensa que porque ya está bien de salud, tiene esto y esto, no necesitan a Dios. Qué equivocados. Todos necesitamos a Dios. Es una mentira de los científicos. Ahora, otra anécdota que todo queda con la predicación. Iba manejando un hombre, iba manejando muy recio. ¿Verdad? Lo para un policía, y este hombre era tan mentiroso que hizo no quiso. Lo para un policía y le dice, ¿te fijaste? Ibas manejando a más de 100 millas por hora. Dice, ¿tu licencia? Y así, no traigo licencia, dice, no traigo licencia. Dime la verdad, bueno, pues no traigo licencia y la verdad pues traigo armas y traigo droga a la cajuela. El policía llama y viene un montón de policías, viene el FBI, se amontona. Y le dice, ¿por qué lo detuviste? No trae licencia, confesó que trae armas. Y en la cajuela, y trae droga. Y van y le llaman, ven para acá, te vamos a arrestar. ¿Pero por qué? Aquí el policía dice que no trae licencia y que traes droga y traes armas en la cajuela de tu carro. Le hace, no, dice, mire, aquí está mi licencia. Aquí está mi licencia, mírenla. ¿Es mi licencia? No, pues sí. Dice, y en la cajuela, dice, mire, no traigo nada, dice, ¿a poco le va a creer al policía, usted, que yo iba a 100 y tantos millas por hora con las mentirotas que le echó contra la licencia y que traía droga? Está viendo que no. No, pues no le voy a creer al policía. El policía quedó de mentiroso cuando el mentiroso era el hombre. ¿Sí me entienden? Y así está la gente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, mis hermanos, ahora sí nos vamos a ir a Lucas. Vayan a Lucas.
y quédense con lo que leímos de que el Señor toca la puerta. Vamos a ver cómo Jesús llega tocando las puertas de Jericó, buscando almas, haciendo lo mismo, ¿verdad? O quédense con el cuadro de Apocalipsis 3:20 al 22, ¿verdad? Y vamos al segundo cuadro. Están ahí, Lucas 19, versículo 1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, Lucas 1, hijo, Lucas 1, ¿verdad? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Ahí es donde entra a su puerta, donde toca a su puerta, su corazón. Fíjense cómo dice: Zaqueo. Imagínate tú Jesús volteando para arriba y viendo a Zaqueo en un árbol y diciéndole a Jesús: Zaqueo, date prisa, bájate, o sea, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínate tú el escándalo en cuanto Jesús llamó a Zaqueo que bajara del árbol, porque se iba a quedar en su casa él y sus discípulos. Imagínate tú cómo rechinaban los dientes de coraje los que estaban ahí, los demás, enojados. ¿Cómo va a entrar a la casa de un pecador? ¿Cómo va a entrar a la casa de este hombre? Pues sepan que Jesús vino a buscar, dice la Biblia que Él vino a buscar de lo peor, de lo más vil. ¿Para qué? Para cuando tú le abras la puerta a Él, Él te va a curar, Él te va a quitar lo vil, Él te va a quitar el pecado, y tus pecados van a quedar blancos como la nieve. Jesús se puede haber metido en problemas con la multitud que lo seguía, con la multitud que estaba viéndolo y sabían quién era Jesús. Había una multitud, mis hermanos, y a Jesús no le importó, porque Jesús lo que quería era esta alma, en la cual Él ya tenía planes. Desde antes que entrara a Jericó, Él ya tenía planes de llegar y quedarse a la casa de Zaqueo. Pues le dice: Zaqueo, date prisa. O sabes, no hay tiempo que perder, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, que Jesús dijo: es necesario. Muchos se iban a beneficiar cuando Zaqueo se convirtiera. Era necesario que Jesús se quedara en su casa, porque el Padre, oigan lo que le estoy diciendo, el Padre había enviado al Hijo. Entonces Jesús iba a hacer lo que el Padre le había mandado. El Padre le había mandado que fuera a la casa de Zaqueo. A ver, ¿por qué no le dijo a cualquier otro: terminando aquí, me voy a ir a tu casa? No. Él sí iba a quedar ahí, porque tenía esa diligencia de parte del Padre, que lo había mandado a que fuera ahí. Porque Jesús hablaba con el Padre, oía al Padre y hacía lo que el Padre le decía. ¿Cuánto lo creen? La Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces quedamos que dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, o sea, bajó, y le recibió gozoso. O sea, Zaqueo no se puso a pensar: híjole, pero yo soy recaudador de impuestos, ¿cómo va a entrar a mi casa? No, ¿qué voy a hacer? No, gozoso.
descendió prisa y le recibió gozoso, dice el versículo 6. Y el 7 dice, al ver esto, todos murmuraban, la multitud murmuraba, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A veces cuando un pastor le habla a una persona drogadita allá en la calle, o un pastor se junta con borrachos, no lo está haciendo para andar borracho ni para andar drogándose, lo está haciendo porque las cosas de su padre debe de ser hablarle a los pecadores. Pero hay mucha gente que critica y dice, no, mira al pastor allá con las prostitutas, mira al pastor allá con los drogaditos. Bueno, entonces si el pastor no trabaja, no le habla a las prostitutas, no le habla a los drogaditos, entonces yo recuerdo que una vez iba caminando y una mujer prostituta me habla y yo paro y me dice, me invita a saber a dónde, y yo en mi mente digo, pues le voy a jugarle, y así, ven, quiero hablar contigo, pero primero vamos a sentarnos a hablar aquí. Y le empecé a hablar de Dios y me dice, eres uno de esos por allá. Pero yo traté, yo hablé, ¿sí me entienden? Ahora a veces cuando miro mujeres así en la calle, me dan ganas de parar y hablarles, y digo, pero si me mira alguien manda a pensar algo lo que no es, cuando yo jamás he estado con una prostituta en mi vida, ni cuando era mundano, mucho menos ahora que le sirvo a Dios. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos pastores, cuando le hablamos a hablar a una prostituta en la calle. Es mejor que traigas un testigo contigo. Jesús traía testigos, no andaba solo, traía sus 12 testigos con él. Si le levantaban falsos, los testigos iban a decir, no, no es así. Cuando Jesús liberaba a las mujeres de los demonios, ¿quién estaba con él? Los discípulos. Si alguien dice, no, andaba hablando con María Magdalena, los apóstoles iban a decir, oh, no, nosotros miramos, estábamos ahí. Ahora, de acuerdo a la ley de los judíos se requerían 3, de acuerdo a la Biblia, 3 testigos, o 2. Jesús traía 12, mi hermano Vicente. 12. Cuando le levantan falsos a Jesús, cuando lo iban a crucificar, que dijo, lo oímos decir, se aparecen 2 o 3 testigos, que dijo que si tumbaban el templo, que él lo iba a dedicar en 3 días. ¿Cómo lo va a dedicar? Si nuestros pasados tardaron 40 años para hacerlo. Jesús, callado, no tenía ningún testigo que dijera, no dijo eso, porque ya era el tiempo en que Jesús tenía que dar su vida por ti y por mí. Jesús, mis hermanos, decide entrar con Zaqueo, ¿verdad? Los criticantes empiezan a hablar mal y empiezan a criticar a Jesús. Jesús lo que quería era hacer y estar en los negocios de su Padre. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús tenía 12 años de edad? Y de repente se desaparece de la presencia de José y María. Y se va al templo. Pero José y María lo van buscando, no saben dónde estaban. Y cuando lo encuentran, Jesús les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo, lo mismo. Los apóstoles querían que comiera, pero Jesús lo que quería era hacer las cosas de su Padre primero. ¿Me entienden? Tenemos que buscar a nuestro Dios como ese gran modelo y gigante modelo que es Jesús. Aprendamos a buscar al Padre de madrugada. Aprendamos a buscar al Padre de noche. Aprendamos a buscar al Padre de día. Si no tienes nada que hacer en el día y estás aburrido, ve a tu aposento y habla con el Padre. Hablas con el Padre, hablas con el Hijo.
Yo te aseguro que ellos van a cenar contigo. Acuérdate cómo Abraham hablaba con Dios. Tanto que un día aparecieron 3 ángeles representando a Dios. Y comió, cenó, puede decir, comió con ellos. Habló con ellos. Muchos piensan que era Dios Padre y que era Jesús y el Espíritu Santo. Piensan que puede ser una tipología, pero no que era Dios, porque ni el mismo Moisés lo pudo ver, porque podía morir. Acuérdense, Moisés nomás hablaba con él. Cuando quería verlo, Dios le dijo: voy a pasar por la peña, dice, pero más te voy a mostrar. Nomás le mostró sus hombros. Y Moisés, mis hermanos, Dios se largó su mano y lo escondió en una peña, porque Moisés podía haber sido despedazado, nomás por el puro poder de Dios. Entonces, no enseñemos una doctrina y digamos: no, era Dios el que estaba hablando con Abraham. No era Dios. Eran representantes. Como si yo le digo a mi hermano Jesse y a mi hermano Vicente y a mi hermano David: vayan y hablen con fulano y díganle que van en mi nombre. Me van representando a mí, pero no quiere decir que soy yo. Pero lo que ellos digan es lo que yo digo, porque yo dije que lo dijeran. Por lo tanto, esos eran ángeles. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la misma Biblia te dice, mis hermanos, que 2 de ellos se fueron ¿a dónde? A Sodoma y a Gomorra. Así que eran 2 ángeles. Entonces no era Jesús, ni era el Espíritu Santo. Y el que se quedó hablando con Abraham no era Jehová. Eran representantes de Dios. No digamos lo que no es, ¿verdad? Bueno, seguimos en el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la multitud de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que Zaqueo, mis hermanos, reconocía que había robado al pueblo. Como él se había entregado a Cristo Jesús, él estaba dispuesto. Como tenía riquezas, y muchas riquezas eran ilícitas, o sea, eran riquezas no permitidas por Dios, porque había robado. Entonces él dice que él les iba a devolver 4 veces más. Pero sabemos que la Biblia habla de una quinta parte, pero él dijo 4 veces más. Jesús le dio mucho gusto, ¿verdad? Y voy a leer el 8 otra vez. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido. Jesús lo dijo ya bien gozoso. Mira, gozoso lo dijo Jesús, porque aquí Zaqueo estaba dando el primer fruto. El primer fruto que estaba dando Zaqueo era fruto de arrepentimiento de su robo. Fruto de arrepentimiento estaba dando. Y ese fruto estaba dando a entender que él había aceptado a Cristo, pero con todo su corazón, de verdad. Jesús gozoso dijo, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿a qué se refiere donde dice porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido? ¿Qué leímos en Génesis? ¿Qué andaba haciendo el Espíritu Santo? Esa agua se perdió. Esa agua se echó a perder. Y vino el Hijo a darle el sazón otra vez a esa agua, o sea, al ser humano. Porque esas aguas se perdieron cuando Satanás entró
por medio de que los hizo desobedecer a Dios, a Adán y a Eva, entró Satanás. Y Satanás destruyó a la humanidad. Pero aquí miramos que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y por eso dice aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo recuperó. ¿Sabías tú que toda la humanidad tiene la salvación ya? Nomás está en que la quieran tomar. Ahí está. Nomás está en que tú digas, yo quiero. Y ahí está. Por eso él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque la salvación ya está. Por eso cuando él murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Y si ya estuvo. Ya no hay pretexto. El que quiere entrar al reino de mi Padre puede, y el que no, no. Ya estuvo. No hay ninguna excusa para ninguno de nosotros. Ninguno. Vamos a orar. Los que están viendo en internet, el que quiera aceptar a Cristo, repita conmigo. Diga, Señor, yo, Señor, te acepto en mi corazón. He comprendido, Señor, que has tocado mi corazón, la puerta de mi corazón en este día. Entra, Jesús, en mi corazón y reina en mi vida. Señor Jesús, yo renuncio a mi pasado, a todos mis ídolos, y yo, Señor, te recibo como mi único Salvador. Amén. Y usted ha hecho esta oración conmigo, mi hermano, ya es hijo de Dios. Dios nos los bendiga y hasta ti. Amén.